Le damos la bienvenida. Bienvenido a Ánfora. Sí, muchas gracias, Néstor. Es siempre un placer poder conversar contigo, intercambiar algunas experiencias. Y en este caso, entonces, contarles un poco cómo un peruano, en mi caso, ve las elecciones francesas, ¿no? Donde saben que en Francia ahora hay muchos problemas porque hay la guerra con Ucrania. Entonces, la presidencia de Francia pienso que es sumamente importante. ¿Qué cosa va a pasar? Porque no es lo mismo que gane el uno o que el otro, porque puede Sí, correcto. jugar mucho un rol importante en Francia, en Europa, en Francia, en el OTAN, ¿no? Que es esta organización del Tratado del Atlántico del Norte. Y entonces hay temas realmente muy importantes, ¿no? Que ya se van a jugar y que se han jugado en la primera vuelta. En la primera vuelta se ha hablado mucho sobre las energías, ¿no? O sea, tratar de que Francia sea un país que sea independiente desde el punto de vista energético. Y además hay una cosa nueva que hubo esta vez de una manera clara y neta, como el problema ecológico ha entrado en la campaña electoral. Prácticamente ese problema de ecología, ¿no? Que cada día es mucho más agudo, Sí, lo ha tomado sobre todo un partido político, el Partido Ecologista, pero prácticamente todos los otros candidatos, los 12 candidatos, también han tomado ese problema. Entonces, de eso, si gustas, puedo empezar a decir cuáles han sido los resultados. O sea, correcto, acá correcto. Con una hay reflexión previa nada más, Jorge, que el tema del medio ambiente, el tema primordial de cuidar nuestro hábitat, se está convirtiendo, y eso en buena hora, en una prioridad de gobierno. En esa línea también creo que acá en nuestro país se está también teniendo ya una mayor conciencia de la necesidad de cuidar nuestro pulmón más importante para no solamente para el Perú, sino para la humanidad, que es la Amazonía. Pero eso lo vamos a tocar en su momento. Solamente quería esta reflexión para dar a conocer estas elecciones en Francia, en la que la izquierda, Jorge, como un adelanto, ha estado muy cerca de quedar dentro de los dos competidores que van a disputar la presidencia de Francia. Pero vamos con el detalle porque la información la tiene usted, estimado Jorge. Así es, no sé si el servicio técnico puede poner la otra, ojalá que se pueda ver, lo pueden ver, eso. Perfectamente, perfectamente, Jorge, adelante. Perfectamente. Muy bien, entonces acá, bueno, primero hay que decir que acá en Francia hay institutos de sondeos que son realmente muy buenos, realmente son muy buenos porque hay muchos matemáticos, economistas, ingenieros de sistemas, sociólogos que intervienen, ¿no? Y entonces prácticamente ya se sabía más o menos los resultados, ya se sabía quiénes eran el segundo, ya se sabía cómo el tercero estaba avanzando, y ya se sabía que el tercero el de la izquierda, podía haber llegado al segundo lugar si el número de abstencionistas hubiera disminuido, es decir, si hubiera habido más participación. Entonces, probablemente faltó un poco a los movimientos de izquierda hacer mucha mayor difusión, sobre todo en la juventud, ¿no? Pero bueno, aparte de que ese tema ha sido ya muy importante, no, todavía el anterior, por favor, el otro, ahí nos vamos a quedar un buen tiempo. Entonces, primero hay que saber que ha habido 12 candidatos. O sea, aquí en Francia cualquiera no puede ser candidato. O sea, tiene que, bueno, como en todos los países, tiene que ser de un partido, pero al mismo tiempo uno tiene que tener una especie de autorización, entre comillas, de unas 500 personas. Y esas, ¿quiénes son esas 500 personas? Son o alcaldes o presidentes de regiones, ¿no? Y entonces eso hace que se limite en cierto sentido el número de participantes. Bueno, al final hubo 12 candidatos.
y pueden apreciar el resultado. El resultado es realmente impresionante. ¿Por qué? Porque hay los tres que están adelante que sacaron más del 20%. Y luego, el que le sigue tiene menos del 10%. O sea que al final esto se polarizó mucho. Se polarizó mucho. Entonces, al final, bueno, Macron, que es el presidente actual, que ha tenido 27,84%, con 9.700.000 de votos, y Marine Le Pen, que es de extrema derecha, que ha tenido 23,15%. Y la persona que le sigue, que es Mélenchon, es de izquierda, algunos le llaman izquierda radical, para hacer una diferencia con otro grupo de izquierda, que se llama la Francia insometida, no sometida. Es también ya un candidato que él antes ha formado parte del Partido Socialista hace mucho tiempo, fue hasta ministro. Fue ministro con Mitterrand, ¿no? Y después ha formado su grupo aparte, y este grupo que ahora para estas elecciones le llama France Insoumise, Francia no sometida, y ha logrado tener casi 22%. En realidad, faltó muy poco para llegar a tanto. Claro, hay algo que hay que decir, que esta vez Mélenchon no logró convencer al Partido Comunista. El Partido Comunista, que es el PCF, Roussel, él ha obtenido 2,28%. O sea, uno puede imaginar que si se hubieran unido como lo hicieron en el 2017, de repente esta vez hubiéramos tenido a Mélenchon, que entra en el segundo lugar, y entonces tener una disputa entre Macron y Mélenchon, que realmente es una disputa también de mucha forma de ver la sociedad, ¿no? Distinta. Pero bueno, el asunto es que al final Mélenchon otra vez, como el año pasado, como hace 5 años, quedó en tercer lugar. Pero fíjense lo que pasa acá. Vean la diferencia en el tercero, que tiene casi 22%, y el cuarto, que tiene 7%. Ven ese gap, esa distancia, o sea, significa que al final los electores acá en Francia se polarizaron, tuvieron que hacer lo que se llama el voto útil. Y este voto útil finalmente ha hecho quedar mal, digamos, porque quienes han sufrido de esta polarización, han sufrido el Partido Ecologista, que al final tenía mucho impulso gracias a las elecciones, porque tuvieron sus elecciones internas, hubo mucha discusión sobre la manera de ver la ecología, y por eso es que la ecología ahora forma parte del debate de sociedad, del debate electoral. Entonces, en un cierto momento estaba casi en 14-15%, luego comenzó a bajar, y miren cómo al final no llegó ni a 5%. Es importante decir no llegó a 5%, después voy a decirles por qué. Luego viene el Partido Comunista, 2,28%. Igual, hay gente del Partido Comunista que probablemente ya votaron por Mélenchon en la primera vuelta. Ana Hidalgo, ese es un caso realmente impresionante. El Partido Socialista, que ha sido el partido de Mitterrand, que ganaron las elecciones 2 veces consecutivas, ¿no? Él ha estado 2 mandatos, que ha sido el partido que hizo ganar a Holanda. Miren en qué porcentaje queda. O sea, es una catástrofe para el Partido Socialista, que no llega ni a 2%, 1,75%. O sea, eso es para un partido que ha sido partido de gobierno durante muchos tiempos y que ha sido siempre o partido de gobierno o quedaba prácticamente en segundo lugar. Ha sido una catástrofe para el Partido Socialista. Otro grupo también que realmente ha pagado el pato, digamos, con esta polarización, es
el grupo que se llama Los Republicanos, el LR, que así su candidata era Pécresse, Valérie Pécresse. O sea, ese es el partido, si quieren, ese es el partido de Chirac, ese es el partido de Sarkozy, ¿no? Ese partido que también era un partido de gobierno durante mucho tiempo, y siempre o eran primero con Giscard d'Estaing, con Chirac, con Sarkozy, y miren ahora un porcentaje ni siquiera tampoco llega al 5%. Eso también es una catástrofe para un partido como los republicanos. Ahora, ¿por qué digo? Porque es una catástrofe, inclusive catástrofe económica. ¿Por qué? Porque acá en Francia, los partidos políticos pueden conseguir financiamiento o hacer pagar los gastos que han tenido que hacer para la propaganda electoral. Y le pueden pagar hasta 7 millones de euros. 7 millones de euros. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es llegar a 5%. Tiene que llegar a 5% para que tengan derecho a presentar todas sus facturas, que es analizada por toda una comisión, y al final le devuelven prácticamente alrededor de 7 millones de euros, que es lo que va a pasar con Macron y con Le Pen y con Mélenchon. Son los únicos 3 partidos que han tenido más del 5%, y entonces que una muy buena parte de su campaña electoral va a ser financiada. Los otros partidos prácticamente no van a tener ningún problema y actualmente están pidiendo ayuda económica, ¿no? Hay Valérie Pécresse que ya está pidiendo que ayuden económicamente para poder pagar las deudas, ¿no? Porque en realidad, ¿qué hace un partido? Pide un préstamo a un banco y con eso financia, con la esperanza de después el gobierno le da los 7 millones y reembolsan el préstamo. Bueno, esa es la parte económica, por eso es importante el 5%. Acá prácticamente hay solamente 4 partidos que van a poder financiar. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, mira lo que está pasando. Hay en la parte de derecha hay Marine Le Pen, que ya es también su segunda candidatura, pero esta vez está al lado otro partido que es de mucho más extrema derecha, mucho más realmente, pero no puede haber más derecha que eso. Es Zemmour, que desapareció casi de la nada hace como 4 o 5 meses y formó un partido que en un cierto momento le hacía mucha competencia a Le Pen. Prácticamente en un momento se veía que iba a sobrepasar a Le Pen. Pero al final pienso que la gente se dio cuenta de que todos los problemas que hubieran ido con este personaje y además por varios errores que él mismo ha cometido, porque es demasiado anti-extranjero. Se piensa que todos los problemas que tiene Francia es debido a la inmigración. Para él, primero hay que cerrar la inmigración y eso va a solucionar prácticamente algún esquema muy simplificado, pero esa es más o menos su forma extrema de ver las cosas. Bueno, pero ese personaje, entonces, menos mal que llegó solamente al 7%. Hay otra parte de la derecha que es Dupont-Aignan, también que es una persona de la derecha que inclusive en las elecciones anteriores estaba junto con Le Pen, ¿no? Junto con Le Pen. O sea que prácticamente acá ven la extrema derecha acá en Francia ha crecido mucho. Ahora es Le Pen, Zemmour y Dupont-Aignan. Y ellos suman cerca de 32%. O sea, es el bloque de extrema derecha en Francia es ahora 32%. Y eso es algo totalmente preocupante, ¿no? Porque tienen una forma de ver que es muy soberanista, es decir, que hay que hacer primero Francia, y no ocuparse con la NATO, no ocuparse con Europa. Inclusive en las elecciones anteriores pedían que ni siquiera debe haber el euro, querían que la moneda de Francia no sea el euro, sino a otra moneda, imagínense, para que vean cómo quieren hacer independiente, querían que cierren las fronteras, no pertenecer al espacio Schengen, que se llama, el espacio europeo.
porque también piensan de que uno de los problemas que tiene Francia es cerrar a los inmigrantes. Bueno, y cada uno tiene sus tendencias más o menos duras. Bueno, pero al final, Muy bien. digamos, sí, tenemos la segunda vuelta y con eso termina esta primera parte. Entonces, Macron, el actual presidente, y Marine Le Pen, que es de extrema derecha, y tenemos que escoger, lo pueblo francés tendrá que escoger entre estas dos personas. ¿Alguna pregunta, Néstor, Jorge, antes de ¿no? que haga un comentario? Sí. Sí, la segunda vuelta A es en ver, junio. de aquí a 2 semanas. Ah, de Dos inmediato. semanas. Ah, sí, inmediato, es el 24 de abril. 24 de abril a las 8 de la noche, hora francesa, se sabe quién es el nuevo presidente del Perú por 5 años. Y Correcto. realmente pienso que se está jugando una cosa muy importante, no solamente para Francia, sino también para Europa. Y probablemente como Europa está un poco metida con el problema de Ucrania, y Ucrania significa Rusia, y Rusia significa Estados Unidos, o sea, prácticamente las elecciones en Francia tienen, pienso yo, una implicancia a nivel europeo y a nivel mundial. Por eso es que ahora, digamos, pienso que va a haber mucho debate, y hay un problema, el problema que hay mucha gente anti-Macron, o sea, como Macron ha sido presidente durante 5 años, entonces ya se gastó, y entonces comienza a haber muchas personas anti-Macron. Ustedes recuerdan que durante prácticamente un año, año y medio, hubo todos los sábados manifestaciones en Francia de los de casacas amarillas, ¿no? De gilet jaune, y protestaban, y el nivel de protesta era un momento tan fuerte que hasta, no sé si se acuerdan, habían ocupado, habían ocupado el Arco de Triunfo, que es un símbolo súper importante acá en París, ¿no? Difícil. Habían ocupado Jorge, un par de y horas. eh, cómo ves la situación entonces de segunda vuelta con este antecedente? ¿Qué es lo que puede ocurrir con respecto a los dos candidatos? Con respecto, bueno, no, realmente ya comienzan a haber sondeos, ¿no es cierto? Y el sondeo se están dando una cosa muy ajustada, 51 para Macron y 49 para Marine Le Pen. 51-49, que es una cosa extremadamente Claro, ajustada, porque, se espera entonces una final de fotografía. Eh, uff, sí, creo que esta vez yo de repente me equivoqué hace ratito diciendo que a las 8 de la noche ya se tendrá el resultado. De repente la cosa va a ser tan, pero tan ajustada que habrá que esperar de repente hasta medianoche, unas 4 o 5 horas, ¿no? De repente la cosa va a ser, sí, yo pienso que la cosa va a ser muy ajustada. Las cosas son claras y bien. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está anti-Macron. O sea, si ustedes ven cuánto tiene Macron, cuánto tiene Le Pen y cuánto tiene Mélenchon, pero toda esa gente de Mélenchon tiene que escoger o al uno y al otro. Entonces, la única instrucción que ha dado Mélenchon es ningún voto para Le Pen, ningún voto para Martín de Le Pen, es lo que ha dado. No ha dicho que hay que votar por Macron, ha dicho ningún voto, que además no todos van a seguirlo, ¿no? O sea, por Mélenchon han votado 7.700.000, 7.700.000. Y esos no van a seguir lo que diga Mélenchon. O sea, lo único que de repente claro. no van a ir a votar, pero ahora, digamos, la situación está tan crítica, que yo pienso que la gente de izquierda, la gente más o menos de centro izquierda, que no va a votar significa que está dejando las manos del país en Marine Le Pen, porque ellos sí van todos a contar, todo van a estar estrictos ahí el día de las elecciones, ¿no? El día de las Y el elecciones. voto Ahora, sí, el hay voto una cosa de importante. los migrantes,
de los migrantes es un porcentaje importante en el resultado, no tiene mayor trascendencia en el resultado final de esta segunda vuelta. Bueno, no, o sea, los migrantes que no tienen nacionalidad no votan, ¿no es cierto? Los migrantes que tienen nacionalidad francesa, como es mi caso, sí votamos. Yo había escuchado que estaba entre 8 y 10%, pero es para verificar, ¿no? O sea, para verificar. Pero por supuesto los inmigrantes que no tienen todavía nacionalidad francesa, ellos no votan, ¿verdad? Ahora, hay una cosa importante que yo quiero también señalar para que vean. Miren, Macron ha tenido 9.700.000. Marine Le Pen, 8 millones. Y miren la abstención. La abstención es cerca de 12 millones de gente que no ha votado. 12 millones. O sea que la gente que no ha votado prácticamente es superior al uno o al otro. Se imagina cómo estos dos candidatos, los dos partidos que sostienen y apoyan a estos dos candidatos, tienen que ir a cada rincón de la ciudad, tratar de convencer a esta gente que no vota. Y esta gente que no vota es la gente un poco que ya no le interesa la política, que tiene problemas para terminar el mes, que tiene problemas porque la gasolina sube. Yo quiero que vean la diapositiva siguiente. Por favor, la diapositiva siguiente, personal, ¿Cómo no? puede decirle. A ver que ponga para que vean el problema de las. No, el siguiente, el siguiente, disculpe, el que sigue va a ser más importante. Ese que sigue. ¿Qué cosa es este gráfico? Miren cómo es acá y probablemente en muchos países, por lo menos europeos, es así. La gasolina, el precio de la gasolina acá ven la parte azul. La parte azul que está acá, ese es el precio para un año cualquiera. Usted en cualquier día, cualquier mes, ven, la parte azul es el precio de la gasolina. Y la parte amarilla, son los impuestos. ¿Se imaginan ustedes? O sea, se paga acá mucho más impuestos del precio total que uno va cuando va a la gasolinera a comprar la gasolina. 60%, más o menos 60%, son los impuestos. Y estos impuestos van al Estado. Se supone para ayudar a la transición ecológica, pero en realidad no lo es así, ¿no? A la derecha ven, yo he puesto dónde se gasta ese dinero y hay mucha parte que va al Estado, la parte más importante va al Estado. Y esto es uno de las causas, este aumento de la gasolina, porque el aumento de la gasolina es una de las causas de las casaquías de la gente que hacía manifestaciones todos los sábados y que se paró por la epidemia simplemente, porque hubo la epidemia, con eso ya no se podía salir a manifestar. Pero ese es uno de los problemas. Y mira lo que ofrece Le Pen. Marine Le Pen, ¿qué está ofreciendo? Reducir esta parte amarilla. Esta parte amarilla dice que va a reducir. Y esta parte amarilla va a afectar también a todo, al gas, porque es más o menos la misma política, al gas e inclusive para el hidrocarburo que uno utiliza para la calefacción. Ella en su programa, Marine Le Pen, que es de extrema derecha, para ganar votos, dice que apenas ella suma al gobierno, va a reducir este porcentaje. Y este porcentaje va a decir entonces, al reducir este porcentaje, ella hace sus cálculos que cada familia va a ganar, entre comillas, 200 euros al mes. 200 euros al mes, ha hecho el cálculo seguro de una persona que utiliza el carro todos los días y que se caliente, utilice el gas y todo, ¿no? Si este porcentaje lo reduce, probablemente que esos cálculos no sean tan falsos, ¿no? Tan falsos. Mucha gente le ha pedido, sobre todo los de las casacas amarillas, le ha pedido a Macron y a sus ministros
primer ministro, que reduzca estos impuestos reduzcan. ¿Saben lo que está pasando? Lo que está pasando es que cada vez que el precio del petróleo o de la gasolina, el precio neto, ¿no? Que ya sin impuestos, fuera de impuestos, este es el precio de impuestos. Si este precio sube por razones políticas exteriores que nada tiene que ver el gobierno, si este sube, sube automáticamente el impuesto. ¿Se imagina? Sube automáticamente el impuesto y eso hace entonces que el Estado tenga más dinero. Entonces el Estado cuando le pregunta, pero usted tiene que reducir eso porque cada vez que hay un aumento del precio fuera de impuestos, el Estado va a recibir más plata. Entonces una de las respuestas que hasta ahora ha dado el gobierno es dar un cheque de 200 euros a todos los que ganan menos de 2.000 euros, pero eso no es suficiente porque hay mucha gente de la clase media que no recibe el cheque. Entonces, ¿ahora qué está haciendo? Es la nueva cosa que está haciendo y lo va a hacer hasta fines de julio, ya se está haciendo ahora, reducir en 18 centavos el precio de la gasolina por litro, 18 centavos por litro. Entonces, eso ha hecho reducir el precio y un poco se ha calmado las cosas, pero como se sabe, con todos los problemas que hay geopolíticos, ¿qué va a pasar? El precio del petróleo y en consecuencia el precio de la gasolina va a aumentar y estos impuestos va a aumentar. Entonces ahí yo pienso que Macron tiene que rehacer su copia para ver cómo hacer esto, porque Marine Le Pen con esto va a decir, miren, yo me ocupo del costo de vida de ustedes ciudadanos, me ocupo de ustedes y ustedes conmigo van a ganar apenas sea elegido del orden de 200 euros al mes. ¿Por qué? Porque van a pagar menos la gasolina, van a pagar menos el gas, van a pagar menos los hidrocarburos. Y esto va a traer como consecuencia que como hay mucho transporte para todos los productos alimenticios, esos productos se supone que también van a disminuir. Esa es la forma como ella tiene, pero claro, eso cuesta al Estado, porque el Estado tiene su balance con este tipo de impuestos, ¿no? Entonces ella tiene se supone que un debate van a estar ahí, bueno, ¿y usted cómo financia entonces todo el resto para hacer vivir el Estado, ¿no? Qué difícil, Bueno, esa es una cosa qué difícil, importante. O sea, qué difícil, hay también el problema. qué difícil para los Sí, a ver, franceses por favor, estas 2 Néstor. semanas que se vienen, Jorge. Vamos a estar atentos Así es. al desarrollo y esperemos volver a hacer un contacto antes de y luego después de la segunda vuelta con todo lo que se viene. Gracias, Jorge. Muy Gracias bien. por Bien. esta Gracias. oportunidad, por Néstor, a ti. compartir esta problemática de Francia y esperar que el socialismo y el comunismo francés retomen lo que en algún momento fueron fuerza importante en las decisiones políticas francesas. Y esta situación que no es solamente en Francia, Jorge, ¿no? Porque el tema de los extremos, el extremismo es una constante que se está dando y eso es producto también de una lectura sociológica de lo que está ocurriendo en los países. Los partidos políticos están en crisis y creo que hay necesidad que los jóvenes asuman nuevas responsabilidades. No solamente en Francia, nuestro país también es un ejemplo, creo que real de lo que está ocurriendo y la experiencia y el conocimiento de los peruanos, en el caso suyo, estimado Jorge, es importante el aporte para el desarrollo de nuestro país. Vamos a estar atentos de lo que ocurre y conversar un poco más de la situación del Perú en la próxima reunión que tengamos. Va a depender de la agenda nada más universitaria y de actividades en la Universidad de Versalles, Jorge. Si hubiera algo más que agregar a esta importante entrevista desde Francia, Jorge, adelante. No, solamente, bueno, claro, ahora sí yo pienso que vamos a estar dos semanas enteras metidos en qué va a pasar y sobre todo el debate. Va a haber debate entre los dos, porque esta vez ese es un error de Macron, no hizo debate. Esta vez está obligado de salir, ya está saliendo.
Ya está saliendo a poder compensar. Bueno, Néstor, yo estoy siempre a tu disposición, me avisas con un día de anticipación y si puedo, te diré que sí puedo. Bueno, muchas De acuerdo, gracias, y Más bien conversaremos gracias a también ti. de nuestro querido Perú y de Chiclayo, de Lambayeque, en esta Y Semana de Santa Chapén. Y de Chapén. que también el pueblo lambayecano, de la que forma parte don Jorge Linares, es muy católico y De Chapén, esperemos, de Chapén, ¿no? De Chepén, de para hacer la Chapén, precisión, Chapén. para hacer la precisión. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a nuestros Gracias, Néstor. compatriotas en Chepén que están en la sintonía y un abrazo hasta Francia a un Bueno, chepenano muchas gracias. destacado. Gracias. Placer. Un abrazo, Adiós. Jorge.